Buenas noches, gracias por participar en esta conferencia que hemos llamado Modus Vivendi número 1. Vamos a tener varios entrevistas y comentarios de Modus Vivendi número 1 en tiempos de pandemia, ¿sí? Hoy tenemos a la licenciada en instrumentación quirúrgica Sonia Lili Andrade desde Medellín, Colombia, respondiendo preguntas, inquietudes sobre este tema que nos está agobiando de la pandemia. Saludamos a las personas que se van conectando, les damos muchas gracias desde todo el continente. Se van conectando, le damos el saludo a Susana Segura desde Lima, Perú, a Vanessa Rúa Serrano desde Colombia, gracias por conectarse, Isabel Peña desde Medellín, Colombia, Sara Villanueva desde Mérida, México, María Israel Pellegrini, Eliana Hernández desde Jujuy, en Argentina. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Sonia, una pregunta para que el auditorio conozca lo que tú haces en este momento. Cuéntanos qué haces y al mismo tiempo compártenos en qué estás graduada, cuál es tu formación académica última, ¿no? Digamos el título universitario que tienes y cómo lo estás ejerciendo en este momento. Luego quisiera hacerte algunas preguntas con tu permiso de tu vida, de tus convicciones. Bueno, vamos entrando en eso, pero para que las personas sepan qué hace Sonia hoy en día, dónde vive Sonia Andrade. Hola, claro, profe William. ¿Qué hago yo? Hago de todo. No, mentiras. Yo soy licenciada en instrumentación quirúrgica. La línea de instrumentación quirúrgica es lo que conocemos en otros países como enfermería quirúrgica. Y soy manager en servicios de centrales de esterilización, que es una sala donde se procesa todo para poder atender pacientes a nivel hospitalario, a nivel de consultorio. Tengo una especialización en alta gerencia y una especialización en servicios manager de cirugía de Estados Unidos. Actualmente me desempeño, ya llevo tiempito, manejando o administrando una central de esterilización en una clínica en la ciudad de Medellín. Llevo allí, ya tengo a cargo un equipo de trabajo de 17 personas que están a mi cargo para todo el departamento. Somos un departamento de base de apoyo para salas de cirugía, unidad de cuidados intensivos, salas de oncología, líneas de hospitalización. Somos un servicio base que prestamos el servicio de todo el material de procesamiento estéril para poder atender pacientes. Si no se esteriliza el material, pues es más fácil que el paciente se contamine, porque todos nosotros debemos de estar todos con limpieza, con desinfección y con esterilización. Actualmente me desempeño allí, ya llevo un tiempito. También soy docente, me gusta la enseñanza, me parece súper chévere porque es un aprendizaje recíproco. Yo aprendo, los chinos aprenden y ambos aprendemos. Actualmente eso es lo que hago. Sonia, con frecuencia en tu trabajo cotidiano, te ves en situaciones de riesgo para los pacientes en las salas de cirugía. O sea, ves con frecuencia la cercanía de la muerte en operaciones quirúrgicas delicadas. ¿Qué se siente? ¿Qué emociones hay alrededor de eso, de esas circunstancias? ¿Son tensionantes? ¿Cómo se vive en un quirófano? En un quirófano, profe, se vive de diferentes maneras. En un quirófano somos personas que entramos 6, 7 de la mañana, salimos 6, 7 de la noche.
Muchas veces estamos 12 horas en funcionalidad de atender bien al paciente y de que todo esté ok. La emoción de la muerte. Es muy duro enfrentar la muerte como seres humanos. Es muy duro porque somos apegados a la vida, somos apegados a las personas y entender que uno llega un momento y es impotente, no poder hacer nada por salvar a la otra persona. Muchas veces lloramos, otras veces gritamos, otras veces la verdad se nos salen las malas palabrotas y decimos que fallamos y es una impotencia como seres humanos de que realmente no pudimos hacer nada, a sabiendo que teníamos herramientas, teníamos conocimiento de poder ayudar a esa persona. Lo más frustrante para uno es perder un paciente en el quirófano o en cada servicio. Nuestro lema es: el paciente tiene que salir vivo de acá, cueste lo que cueste. Si significa pasar insumos, pasamos lo que sea con tal de salvarle al paciente. Pero la emoción de la muerte es bastante, no es frío, es bastante complicado porque uno dice, ¿por qué se me murió este paciente? ¿Por qué se me murió este niño? La verdad, sentimos, y con el respeto, sentimos más frustración cuando se nos muere un paciente joven, porque decimos, ¿qué sueños iban ahí? ¿Cuánto tiempo iba a vivir? Que ya una persona que está de una edad avanzada, con una patología avanzada, que uno dice, venga, para este paciente es mejor que hubiese fallecido y no seguir viviendo el dolor porque no le podemos quitar el dolor. Entonces Claro. es tolerancia a la frustración, tolerancia a los sueños. Es una tolerancia de sentimos miedo, cometemos errores en que decimos no era lo que teníamos que hacer y cuando se nos muere decimos qué hicimos mal, porque estamos enseñados a que todo tiene que funcionar 100% bien porque no pueden haber errores. La vida la recuperamos en 5 segundos, pero también en 5 segundos se nos muere el paciente. Sonia, ¿cuántos años llevas en esta profesión, ocupación, oficio? ¿Cuántos años llevas ejerciéndola? ¡Wow! Estos días me hicieron esa pregunta y yo me hice todo eso. Me hicieron una pregunta, me llevo ejerciendo graduada 21 años. 21 años graduada, pero eso es mi profesión. Hay una parte de 2 años que empezamos a entrar a salas de cirugía, entonces si le adjunto los 2 años que hice en la universidad en salas de cirugía, llevo 23 años. Todavía lloro. ¿Y la operación quirúrgica más larga en la cual has participado, cuánto ha demorado? He tenido 2 muy largas. Yo me especialicé en instrumentación en trasplante de órganos. La primera fue un trasplante de hígado en una niña de 8 años. Fue una cirugía de 13 horas. Esa fue una. La otra fue una cirugía de una reconstrucción de un niño que por cosas de la vida nos llegó y fue una cirugía de 14 horas, todos operando, tratando de sacar al chiquillo adelante. Esas han sido las más largas, las más super wow. El primer trasplante, estuve como ayudante en instrumentación del primer trasplante corazón-pulmón en Colombia, que se hizo en el 2001 en la ciudad de Cali. Era trasplantar los órganos y eso para nosotros fue una maravilla. Entonces eso fue corta, pero fue súper wow. Fue wow, ¿cómo así que podemos reemplazar el corazón y el pulmón al mismo tiempo? Entonces, esas han sido. Sí. Sonia, en el campo profesional y ahí en la sala de operaciones quirúrgicas, ¿cuál ha sido, digámoslo, una experiencia, es decir, algo por lo que te han reconocido? ¿Se reconocen las buenas acciones? ¿De pronto has logrado transformar la forma de practicar
la forma de ejecutar, la forma de higienizar. De pronto has traído alguna innovación, cambios en los procesos, certificaciones. ¿Cuál ha sido como tu mayor logro que sea como entre académico y laboral? Bueno, el mayor logro académico y laboral fue alrededor de hace unos 4 años, 2015-2016, con mi equipo de trabajo, pues porque los equipos de trabajo, cuando son, formarlos es muy complicado, porque una cosa es que tú sepas el conocimiento, otra cosa es que tú sepas transmitir el conocimiento, y que un equipo de trabajo que es heterogéneo, porque tengo diferentes edades, niños, niñas, o sea, me refiero a hombres, mujeres, piensen y se alineen todos a equipos de alto rendimiento. Entonces, optamos por presentarnos a un premio, a una certificación a nivel internacional y a nivel Colombia. Y fue muy bonito porque fue desarrollarlos a ellos profesionalmente, me explico. Cuando tenemos un direccionamiento, una planeación estratégica, pero si no tenemos talento humano formado, las cosas no funcionan. Entonces, ¿cómo es uno como supervisor, coordinador, administrador, formar a esas personas para que el proceso funcione? Entonces, nosotros trabajamos mucho por procesos en salas de cirugía. El proceso debe funcionar solito, porque no pueden permitir, el día que hay una desviación, ese día hay un error. Entonces, en el 2015-16 nos presentamos a un concurso sobre unas tecnologías que manejamos en la parte de esterilización, y fue someternos a una evaluación internacional. Los chicos, pues todos éramos con miedo, ¿será que la embarramos? ¿Será que aprendimos bien? ¿Será que no aprendimos? Y gracias a Dios y a la disciplina que pusimos y el conocimiento, pues obtuvimos un premio a nivel nacional. Quedamos como la mejor central de Colombia en un proceso X. Y eso fue muy, muy bonito, porque parte de la celebración del premio fue que las familias de los colaboradores conocieran el sitio de trabajo, que ellos se sintieran orgullosos de sus padres, sus hermanos, donde trabajan, porque no solamente fueron los 17 personas, fue toda una organización, pero al mismo tiempo fueron 17 familias que estuvieron detrás de ese premio. Sonia, qué bueno que abres tu corazón y con generosidad. Eh, los que te conocemos sabemos que eres generosa en tus experiencias y en tu compartir y, y te mueves en diferentes ámbitos. Pero quiero aprovechar, Sonia, para agradecer a los amigos que se están conectando. Alfredo Manenti desde Buenos Aires, Argentina, Omaira Pedraza desde Valledupar, Colombia, Eunice Ayala desde Sonora, México, Moisés Ferreira desde Brasil. Sonia, este video, este podcast, video que estamos transmitiendo desde Zoom hacia Facebook, Sí. y luego seguramente editarlo un poquito para presentarlo en YouTube. Seguramente va a tener muchas vistas en diferido, ¿no? Por eso es importante, antes de hablar de las convicciones que tiene Sonia, amables amigos, estamos tratando de que Sonia nos comparta algo de lo que ella es. Sonia, ¿eres soltera o eres casada? Soy soltera. Eres soltera. Bueno, Sí. Sonia, hablaste de que tu vida profesional, ¿por qué te pregunté lo de ser soltera o casada? Porque esto puede ser viral y uno no sabe, solo Dios conoce y hace milagros Oh y my pueden haber God. conexiones de reino. Bueno, entonces Oh my estamos God. atentos a todo lo Total. que el Señor nos quiera traer. Bueno, Sí, eh, total. Sonia, hablemos de tu parte, vamos a decir, cuéntanos, tú naciste en un hogar de creencias cristianas, católicas, ateas, musulmanas, ¿tú naciste en qué contexto? Y más o menos desde cuándo se puede decir, cuántos años haces que militas en el camino
vamos a llamarlo aquí, de creyente, de caminar en los caminos de Dios. Más o menos, ¿cuántos años llevas sin darnos detalles de las iglesias, de pronto de las ciudades? Tal vez sí, pero no vale la pena pues decir nombres, No. pero más o menos cuánto tiempo lleva y cuál ha sido como tu trayectoria en la vida cristiana. Uy, qué pregunta esa, profe William. Nací en un contexto híbrido, o sea, ni cristiano ni católico. Éramos simpatizantes por mi abuela, que ella pues ya falleció, éramos simpatizantes de la cristiandad, pero a mí esa vaina no me gustaba, la verdad. Yo decía, qué mundo de locos, terrible. Creía en Cristo, pero a mi manera, con agüeros, y entonces técnicamente acompañaba a mi abuela a la iglesia cristiana en su tiempo, pero era un trueque. Es decir, yo te acompaño, pero luego tú me dejas ir a rumbear o a bailar o a jugar baloncesto. O sea, así era. Eh, entonces era crispina, o sea, como una tibia, definitivamente. Porque sí conocía a Dios porque mi abuela me había hablado, pero nunca vivía a Dios ni, pues no era como una super creyente. Entonces, mi vida entre el hogar cristiano y a la universidad siempre fue así. Recuerdo que yo vine a conocer o a entender un poquito más de Cristo fue cuando entré a la línea de la universidad. Entonces, pues era bastante rebelde. Mi causa era rebelde porque por todo discutía con mis profesores y discutía por la existencia de Dios. No, va más caso que no creía en Dios, pero discutía la existencia de Dios, ¿cierto? Nunca leía la Biblia. Tenía la Biblia que mi abuela me había regalado y la llevaba en mi mochila en la universidad, pero nunca la leía. Y paulatinamente Dios fue conquistando el corazón. Yo siempre he dicho que somos unos grandes personas porque Dios así lo quiere. Y Él fue transformando paulatinamente mi corazón. Empecé con mucho empuje, wow, ese primer amor de Cristo, cuando lo conocí, que en el primer encuentro, no, súper cool, genial, no, eso yo venía a cambiar a todo el mundo, quería que todo el mundo cambiara, así como yo cambié, y eso duró como unos 2 años, y luego, ¡pum!, para abajo otra vez. Entonces empecé a vivir una vida de la cristiandad de una montaña rusa, unos días arriba, otros días abajo, unos días arriba, otros días abajo. No tenían un orden para leer la Biblia. Llegaba y decía, a ver Dios qué me muestra hoy, y pasaba la Biblia y donde la hoja que cayera yo leía ahí, pero nunca para nada, pues decir, entonces ya empecé, ya en la universidad terminé, me gradué, y empezó una vida desordenada, pero mis abuelos siempre intercedieron. Una vida desordenada, pero siempre decía, Dios, gracias por este día, Dios, gracias por los alimentos, pero nunca le hacía caso. Aunque conocía la iglesia cristiana y sabía las alabanzas, sabía la Biblia, pero nunca la volví a leer. Hasta que en una ocasión Dios me hizo un llamado de atención muy play. Dijo, bueno, se alinea o se alinea en ese orden de ideas. Empecé a creer en Dios, pero más bien a creerle a Dios, porque para mí fueron dos conceptos de creer en Dios y de creerle a Dios, puesto que creer en Dios para mí era normal porque conocía que había un Cristo, pero creerle a ese Cristo era lo difícil, y más por la formación académica de nosotros, la parte médica o la parte de instrumentación, era muy alineada a lo que decían los libros, a lo que estaba escrito, pero no a los milagros. Yo decía, los milagros no existen, los milagros existen porque el hombre los hace posibles. Entonces empezó algo en mí y empecé como a decir, venga, yo para dónde voy, de dónde vengo, y empecé a hacerme unas preguntas, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estudié esto? ¿Por qué tengo una familia así? Paulatinamente, pero Dios en su misericordia empezó a mostrarme.
No es mi tiempo porque yo o soy una persona muy acelerada y quiero las cosas ya, como en mi trabajo, pero Dios empezó a hablarme y a moldearme. Y hasta que en un momento sí llegó y me dijo, bueno, se alinea, como digo yo, y empezó a trabajar en mí. Empezó a trabajar la parte emocional, la parte espiritual, la parte de conocimiento, y empezó a moldearme. No fue fácil y no ha sido fácil, pero ha sido muy edificante. No, ya pasar un poquito de esa inmadurez, claro, lógicamente, algunas veces uno sí, su sistema de creencias empieza a decaer en lo que usted ha creído, pero otra vez él vuelve y te alinea. Entonces, ¿cuánto tiempo he militado? Imagínense, haga la cuenta, Pismari, pelo pingüe, Pues mira, bastantico. Mm. yo te conozco con mi esposa, más o menos, calculo que unos 10 años. Estamos por ahí, Correcto, ¿cierto? Yo creo que por ahí desde el correcto. 2010. 2012, 2011 exactamente, pero 2011 y sí, estamos señor. en el 2020, 9 años, ¿sí? Uh-huh. Eh, para los amigos que nos acompañan en directo, les agradecemos en vivo, les agradecemos y para los que van a escuchar esto en diferido, eh, vámonos al tema de lo que es guerra espiritual. Tú vas, pero voy a ser puntual. ¿Tú qué ciudades has esto avanzado en lo que llamamos cartografía, mapas, investigación? ¿Qué ciudades has esto intervenido? Bueno, la primera fue Ciudad Medellín, Medellín, Colombia, eh, Montevideo, Uruguay, México, Ciudad de México, como tal, Moscú en Rusia, Puerto Rico, en San José de Costa Rica, Mérida, claro que fui a Mérida, total. eh, no, básicamente en cartografía esas, eh, básicamente, no más. Algo que recuerdes que te haya llamado la atención, esa cartografía. Recordemos que en la Biblia hay muchos pasajes de cartografía donde exploradores son enviados por los líderes a mirar los territorios del enemigo, los territorios del enemigo. Un momentito, Sonia, que estamos teniendo problemas aquí con el Facebook. Un momentico, Sonia, ¿me estás escuchando? Sí, claro, Aquí lo que te tenemos escucho. problemas con el Facebook. Vamos a ver si se reconecta para poder continuar. Creo que sí. Creo que Sí. sí seguimos en vivo. Se me fue la imagen de... Tengo las dos pantallas, pero se me fue la imagen el Zoom lo estoy viendo, pero quiero tener la certeza de que estamos en vivo. Por favor, a los que están ahí en pantalla, en Facebook, ¿nos pueden confirmar si se está viendo en vivo? Creo que sí nos están escuchando porque hubo como una... Le iba a preguntar, Sonia, de estas experiencias en el tema de cartografía, ¿cuál ha sido como la mayor experiencia que tú digas, wow, lo que investigué en el mapa, la historia, la antropología, eh, y que luego cuando lo constatamos en el mundo espiritual, ya ves que a veces sucede de manera diferente, ¿no? La cartografía va por un lado, la Sí, investigación histórica, antropológica va por otro, también va por otro lado esto, lo que el equipo, digamos, de perfecto. intercesión, el equipo profético está viendo, los que están en el operativo de los actos proféticos, pero algo que te haya llamado así como la atención de que tú hayas dicho, wow, la cartografía que yo hice era lo que estaban viendo, o también viceversa. Algo que te haya llamado la atención, si estando con el equipo de intercesión, otras cartografías que hicieron otras personas, como que hicieron clic, como que fue un trabajo de complementación. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces se le da importancia
más a lo uno que a lo otro. Entonces quiero como establecer un balance. Háblanos de ese balance entre la intersección de ese tipo cartografía, de investigación, historia, antropología, y la otra de oración, de entrar en el espíritu, y también pues de acciones en el campo, ¿no? Uy, profe, yo creo que todas las experiencias las he tenido. La primera, que cuando cartografiamos Medellín, 2012, Medellín sí eh, fue un boom para mí porque yo no sabía que tenía el llamado a hacer la guerra espiritual ni a cartografiar. Pues yo dije, qué bacano ese tema, súper cool. Pero yo nunca había tenido un entrenamiento, y ahí sí digo que el entrenamiento lo hizo el Espíritu Santo, definitivamente. Pero cuando me empecé a meter en la historia y Dios empezó a abrir y luego mapeamos Medellín, eso yo decía, wow, es verdad, eso sí existe, porque hasta yo misma ni me lo creía. Esa fue una, y Dios utilizó a Medellín como plataforma para aprendizaje, la verdad. Fue una plataforma de aprendizaje porque fue un aprendizaje intensivo, un MBA en 10 meses. Lo que no sabía de cartografía en todos mis años me tocó aprenderlo en los 5 meses y luego aplicarlo en los próximos 5 meses. Fueron 10 meses, fue muy retador. Eso es uno. Voló mi parte emocional y de pensamiento, lo digo voló en el sentido de que hizo boom, como quien dice, mira, lo que tú conoces no es nada de lo que yo voy a conocer, es mínimo lo que usted conoce. Y ver que Dios hablaba así y ver que nos hacíamos un planeamiento estratégico, por así decirlo, y sí, Dios hablaba y me decía, ay, wow, esto sí. Hacíamos las inmersiones y eso sí era. Esa fue una y me enseñó. Cuando fui a Uruguay, a Montevideo, yo dije, si Dios me lleva allá es porque tengo que ir a mirar algo. Pero no iba con un equipo profético, la verdad. El equipo profético se quedó aquí en tierra, en Colombia, en Medellín. Pero fui en un congreso de mi profesión y Dios ya me había hablado que el congreso era como una metodología para poder acceder a esa ciudad. Y lo primero que yo llegué allá fue y compré un mapa. Y yo, Dios mío, ¿y por dónde empiezo? Usted me mandó para acá y yo no sé. Y empecé a tener el mapa y Dios empezó a mostrar las cosas. Entonces, mi reporte a la base era Medellín. Pasa esto, mire esto, mando fotos, mando planos, mando esto. Fue a hacer como, ahí sí diría yo, como hizo Josué cuando mandó a explorar la tierra, de 2 en 2. Entonces la parcera mía, mi amiga, nada que ver con el cristianismo. Ella era totalmente católica, apostólica, romana. Y yo, ay, Dios mío, ve. Pero le gustó y dice, venga, vamos allí, vamos allá. Y ella fue como esa escolta que Dios utilizó. Sonia, ¿cómo hace una persona, y esto es importante contárselo a nuestros oyentes, amigos, hermanos, cómo una persona hace para balancear un mundo tan racional como es la medicina, donde inclusive tenemos corrientes proféticas que se oponen casi a cualquier tipo de perforación, de goteo de sangre, cualquier tipo de medicamento? ¿Cómo hace una persona para balancear o para poder vivir, poder vivir y poder complementar esa experiencia profética que sabe que es una realidad del mundo espiritual, lo que se ha cartografiado, lo que se está moviendo, lo que se está trabajando en el mundo espiritual, y al mismo tiempo en su trabajo cotidiano vivir en un ambiente muy racional, muy de lo que se hace en una sala de cirugía? Entonces, ¿cómo hace Sonia para balancear eso? Cuéntenos. Ese balanceo fue muy difícil adquirirlo, pero lo voy a contar, lo adquirí cuando entré a la universidad. Bien, recuerdan que les conté que era como bien crispeta, creía en Cristo, pero a mi manera.
La primera vez que a mí me llevan de la universidad a una sala de cirugía, a un anfiteatro, a hacer la cátedra de anatomía, coger un cuerpo humano y hacer una disección. Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba leyendo el libro de La Metamorfosis de Nietzsche, pues nada que ver una cosa con la otra. Ese día yo estaba en el anfiteatro haciendo la disección del cadáver, aprendiendo anatomía, y escuché algo dentro de mí que me decía, son hechos a imagen y semejanza. Ese músculo yo lo diseñé y yo soy dueño de todo. Yo eso lo tuve, era mi segunda clase en esto. Y toda la vida, desde ahí, le digo, Dios, ayúdame a que yo soy solamente un vehículo o una herramienta de tu gloria. No, ese día aprendí que mi cuerpo era una célula que se podría. Ese día aprendí que lo que yo pienso, muchas veces llega un momento de que no es lo que tú piensas, es lo que Dios piensa. Mi oración todos los días, además de dar gracias a Dios, solamente digo, enséñame a caminar como tú caminas y no a ver lo que yo veo. Y solo dame la fortaleza para seguir adelante, porque lógicamente en un mundo tan racionalizado y en un mundo de dolor que lo vivimos, donde vemos gente llorando, gente feliz porque se salva, uno empieza a hacer muchas preguntas de justicia e injusticia, ¿sería posible? ¿No sería posible? Lo único que yo digo, Dios, yo soy un vaso de tu gloria, usted verá qué va a hacer conmigo. Aprendí a descansar, al principio me dio muy duro, pero aprendí a descansar en Dios y decir, bueno, voy a hacer y por favor que yo piense como usted piensa, que yo hable como usted habla. Entonces hay veces que como que me sale la chispa y digo, yo no puedo enojarme, pero hay veces sí me enojo, la verdad, eso sí. Entonces lo aprendí y esa es mi oración todos los días, que Él me enseñe. Sonia, muchas gracias porque has sido generosa en contarnos parte de tu vida y antes de entrar a la segunda parte, eh, quiero leer un versículo en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 29, la segunda parte donde hace una pregunta. Dice, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por una conciencia ajena? A ver, vuelvo y repito, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por una conciencia ajena? Sí, Vamos a entrar en un terreno, Sonia, de que tu libertad no puede ser juzgada por una conciencia ajena. Para dar un contexto a los amigos que nos están escuchando en directo y en diferido, eh, vamos a decir que hay temas que tienen que ver con el sistema, las creencias, tienen que ver con un sistema de convicciones y sí, que depende de la experiencia, depende de las experiencias con Dios, de las experiencias naturales, también son progresivas y cada quien ha construido un sistema de creencias, ¿no? Entonces, correcto. ¿sí? Entonces como decía un ministro en estos días que le escuché decir, la sangre de Cristo nos une, pero nos divide mucho el mensaje. Y el mensaje nos divide porque no estamos dispuestos eh, a, a escuchar a otro hermano unido en la sangre de Cristo con el que compartimos la mesa del Señor. No tenemos la paciencia ni que habla de recursos espirituales, emocionales y psíquicos, no tenemos la paciencia, pues eso es inmadurez espiritual, o no tenemos la tolerancia, eso tiene que ver seguramente con la formación del carácter, para escuchar en otro una convicción diferente. No estamos hablando de temas de revelación, sino estamos hablando del modus vivendi. Y voy Sí, entrando en materia. Y dice el apóstol Pedro, dice Primera de Pedro, dice, hay que presentar defensa con mansedumbre, y estoy parafraseándolo, de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Entonces, yo creo que en una buena actitud, en México decimos en buena onda, vamos a adentrarnos con mucho respeto
en tu sistema de creencias, Sonia. Y vamos entrando en materia, que es el tema que estamos viviendo. Estamos en agosto, hoy es 4 de agosto. Esto como que fue año nuevo, porque creo que fue el 31 de diciembre que se supo que había un virus en Wuhan, China. Wuhan, China. Sonia, háblenos un poquito de lo que tú sabes del origen del virus, cómo se llama el virus, del origen del virus, porque hay tanto, Sonia, sobre eso, que hay tantas teorías conspirativas que uno no sabe si seguirle dando vueltas a eso. Pero cuéntanos de tus convicciones, ¿cuáles son tus hallazgos en todo esto? Bueno, hallazgos en todo esto, SARS-CoV-2, que es la cepa que se llama para COVID-19. Primero miremos que el origen que se dio en Wuhan, China, en diciembre 31, hablaba de un virus. Pero tenemos muchas clases de virus a nivel mundial. Entonces, él es de una familia que se llama el coronavirus. Es decir, que es un virus, es una esfera, pero tiene muchos cachitos, por así decirlo. Y por su forma de cachitos se llama coronavirus, ¿no? Nosotros hoy día tenemos coronavirus, se encuentran en otros tipos de virus que tenemos, ¿verdad? Tenemos, no sé si ustedes han escuchado el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es una neumonía, también es un origen de un coronavirus, pero que ese sí ha tenido tratamiento. Con coronavirus como tal, con SARS-CoV-2, tiene usted toda la razón. Ha habido muchas teorías conspirativas. Tengo unos amigos en alguna parte del mundo que son virólogos y al principio decía, mira, ese es un virus que tiene SIDA, tiene hepatitis, que es otro virus. Es una asociación de muchos virus. Ok. No, fue creado en laboratorio. Pero bueno, si fue creado en laboratorio, lo que uno piensa es, debe tener un antídoto. Entonces, no, que fue creado del pangolín. Pobres animalitos. No, que luego el murciélago. Bueno, venga, los coronavirus sí son parte de nuestro sistema de la Tierra, porque son necesarios para la sobrevivencia de todo un ecosistema. Iniciando que nosotros como seres humanos, como humanos que somos, no estamos solos. Tenemos insectos, tenemos las aves, pero también tenemos un micromundo por allá que casi no conocemos. Y conocemos, somos de pronto los que estamos muy metidos en esta línea de medicina, la parte de bacterias, pero en el agua tenemos bacterias que no las alcanzamos a ver al ojo humano. El virus tampoco, los virus. Es más, aquí en Colombia, no sé si de pronto hay alguien de la costa y dice, ay, es que me agarró el matapatos. No, me dio el abrazo del pato. Y uno decía, pero ¿por qué el abrazo del pato? Pobre pato, el pato no tiene nada que ver con la enfermedad de la persona, porque es una gripa que da con dolor de hueso y es un malestar general en tu organismo. Entonces vemos que los virus realmente conviven hoy día con nosotros. Además de que conviven con nosotros, son parte de la creación porque los virus, hay unos buenos y unos malos, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos virus buenos y tenemos virus asesinos. El VIH, el SIDA, es un virus. En 1982, y esta es la hora, el ébola es un virus. Hoy día, la última pandemia que tuvo el impacto que estamos teniendo hoy día por COVID-19 fue en 1910, 18, toda esa línea. Hace 100 años no había pasado pandemia, pero hace 100 años atrás conocíamos que habían virus.
Entonces, cuando uno empieza a revisar la historia, empieza a mirar el origen, que esa es la idea que ébola no tiene vacuna, VIH no tiene vacuna y es un virus. Ah, es que el VIH fue creado en laboratorio. Ah, entonces el COVID-19 también fue creado en laboratorio. Esas fueron las primeras conspiraciones que salieron y que han salido, y hasta hoy día dicen, no, es que Europa tiene, Rusia tiene, China tiene, y eso es una línea que a veces digo, venga, ¿cuál es el origen? El origen, yo me voy, y es una convicción muy propia, Génesis 2, en la creación. Dijo, y Dios dio todo el Génesis, y dice, y dijo Dios, y Dios dijo que era todo bueno. Y en el tercer día creó las plantas. Parte de ese reino de los virus está parte en sus plantas, porque son necesarias para que las plantas puedan vivir. Entonces uno dice, a ver, usted me está diciendo que el 31 se declaró que era un virus, que en marzo del 2020 la OMS y las grandes entidades de salud dicen que es una pandemia, pero resulta que no mata tanto como lo que uno cree. Uy, ¿cómo así, Sonia? No, es que de cada 10 pacientes que tienen COVID, 7 salen bien, 3 llegan a salas de unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades de base. Entonces, hoy día no sabemos de dónde salió. Lo único que yo puedo decir es que hoy día, en mi sistema de creencias y convicciones, que nada pasa en el mundo, en este planeta Tierra, si Dios no lo permite. Sonia, estoy de acuerdo, comparto tu convicción de que todo ser vivo fue creado, ¿no? Y es parte de la creación. Pero hay Pero, transgresores. pero yo también tengo una convicción que te la comparto contigo y con el auditorio. Tenemos amigos de Argentina, de Sí, Brasil, de Perú, de Colombia, de México. También quiero compartir mi convicción, y es que las especies, independientemente del nombre, vegetales, animales, minerales, seres vivos, eh, también se han corrompido y han entrado en transgresión contra los diseños originales, es decir, sí, pueden haber antidiseños que justamente son fruto de ese contexto de pecado, de maldad a ese nivel tan extremo, de que el mundo espiritual ha contribuido a modificar ciertas especies, y es lo que dentro de mis convicciones yo lo llamo transgresiones no perdonables, la modificación genética de un ser vivo. Eh, yo quisiera, es decir, yo, yo en este momento no tengo una convicción si el virus es un virus creado así por Dios, o es un virus, vamos a decirlo, de o en rebelión laboratorio. o en transgresión con Dios. ¿Tú te atreves, ya tienes Sí, algo definido en tus convicciones? Yo no la tengo sí, todavía, le confieso. yo tengo algo definido y me voy al libro de Enoch. El libro de Enoch, aunque no están dentro de nuestra Santa Biblia, que todos, la mayoría, el libro no es muy claro en las transgresiones, y habla de que en el momento los grandes gigantes enseñaron a los hombres a hacer brujería, el antimonio, eh, la parte de relaciones sexuales entre gigantes e hijos de los hombres. Para mí es el primer libro que abre las transgresiones, porque allí se, diría yo, y voy a utilizar un término, se corrompió la genética de la humanidad. No sé si es un término, pero lo asumo así. ¿Por qué? Porque si uno se va al Génesis o a Job, dice que todo fue bueno hecho y en gran manera fue bueno. Pero cuando yo leo Enoch y empiezo a revisar en toda la escritura
sobre la parte del hombre en la ambición de llegar igual a Dios. No solamente Lucifer lo hizo, nosotros queremos ser igual a Dios y uno de los deseos más grandes, y eso lo vivo de alguna manera en mi profesión, en la parte médica, a veces nos creemos dioses porque salvamos una vida. Esa ambición del hombre de llegar a igualar a Dios nos ha llevado a cometer transgresiones. Sencillo. África es el continente que más ha sido dañado por las mismas transgresiones y los mismos ensayos genéticos del hombre. Es el continente que más se le llevan virus y probamos porque hablo desde el punto de vista de la humanidad, como humano que soy. Probamos y allá se desarrollan. Ébola fue desarrollado en África y se probó en África y funciona en África. No llegó a América Latina. COVID se ha llevado allá. VIH se ha llevado allá. El hombre sí ha tratado de hacer transgresiones. O sea, si evidentemente el hombre y seres espirituales de maldad se han confabulado para hacer transgresiones y para hacer modificaciones genéticas, Sí. muy posiblemente sea parte de este caso. Yo tengo una convicción, Sonia, y es que finalmente Dios tiene la última palabra y como sea, eh, tiendo a pensar dentro de mis convicciones de que, y me pregunto todavía, ¿por qué Dios ha permitido este virus tan destructivo y tan travieso? Diría yo, porque pasa por mucha gente asintomático, pero a otros los golpea muy fuerte. Muy Entonces, fuerte. eso como que hace difícil las investigaciones, eso hace difícil la rastreabilidad, eso hace difícil las posiciones, inclusive que hayan tantas formas de ver el fenómeno que aún personas bien intencionadas dentro de epidemiólogos, virólogos, no lo sé, deben haber mucha gente bien intencionada, aunque hayan transgresores y entidades transgresoras. Quiero pensar bien. Quiero pensar que hay gente que trata de hacer bien las cosas. Quiero pensar que hay gente que está dando su vida por el bien de la humanidad, Sí. independiente de sus convicciones religiosas. Quiero pensar que hay gente que está trabajando día y noche y entonces, y me preocupa, por ejemplo, esta gente que ha muerto en la primera línea de batalla. Cuando uno escucha personas que dicen, no, eso es ficticio, los gobiernos nos quieren meter en nuestras casas, los gobiernos de derecha son autoritarios, los de izquierda quieren tomar ventaja, son corruptos, pero Sí. cuando uno se entera que en el cuerpo médico han muerto médicos y enfermeras de primera línea, Sí. entonces, ¿qué pasa ahí? Hay como un choque, ¿no? O sea, no es tan imaginario como parece. ¿No? Yo creo, y es una convicción mía, de que al parecer tomó al mundo de sorpresa, como que el mundo no está preparado para este tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. La humanidad desde los últimos 100 años no estábamos preparados para esto. Las primeras personas que fallecieron por SARS-CoV-2 fueron otorrinolaringólogos. Y dice, venga, pero ¿qué está haciendo un otorrino? Fueron los primeros, de los 5 primeros casos fueron ellos, pero ellos estaban sanos. ¿Qué les pasó? ¿Cómo así? Y ahí fue que se empezó todo a desenmascarar muchas cosas. Y el virus tiene algo que él se pega a la mucosa. Me hago entender. Me entra por la vía respiratoria, por nariz, por boca y por ojos. Estas partes de nuestro cuerpo son las más húmedas y son las que más tipo de bacterias guardan. Entonces, este es muy loco porque yo le digo, es oportunista. Él no entra por otra parte, sino que entra por esas líneas. Entonces, uno dice, cuando tú haces a chis, un estornudo, y a uno le encanta muchas veces estornudar, pero uno ni siquiera tiene una ética. Me explico, nadie, solamente los que le has dado hoy día SARS-CoV-2 podemos decir
que realmente son positivos y que han hecho antígenos. El resto de la humanidad, si a uno no le ha dado, yo no sé si lo tengo, porque si tampoco presento síntomas, soy, como lo digo yo en epidemiología, un fómite andante. ¡Ah! Me atrevo a decir y me van a disculpar a todo el auditorio, soy un muerto andante, porque si yo tengo el virus dentro de mí, pero no he desarrollado ningún síntoma, y yo le estornudo a otra persona que es más débil en sus defensas, yo estoy matando a esa persona sin yo saber si lo tengo. Sí, ya estamos entrando en materia. Hasta donde yo interpreto es un asintomático, es alguien que tiene el virus, no manifiesta sintomatología, pero sin embargo se convierte en un gran difusor o contaminador o propagador del virus. Sí. Entonces me parece supremamente peligroso un asintomático moviéndose entre sus amigos, entre su familia, en una empresa, etcétera, etcétera. El asintomático es lo más peligroso, eso da cuenta tener una bomba de tiempo con uno. Y más porque si yo no tengo síntomas, yo no me cuido. Eso es una concepción de la humanidad, que si no estoy enfermo, no me cuido. Porque todo el tiempo hemos hablado de enfermedad, nunca hemos hablado de salud. Hace más de 200 años hablamos de enfermedad, y si estoy enfermo, me cuido. Si estoy enfermo, no salgo de mi casa. Pero si estoy enfermo, pero si yo no estoy enfermo, asumo que estoy sano y yo no sé si estoy sano. Entonces yo me vuelvo un peligro para la otra persona. Entonces de allí que han sido muchos mecanismos. Si sabemos que el virus se transmite de vía respiratoria, o sea, cuando yo estornudo, cuando yo hablo, cuando yo estornudo, mis goticas de saliva pueden ir hasta 2,20, 2,50 metros. Vuelan. Sí, Entonces, yo lo he podido percibir y yo lo puedo percibir porque en alguna oportunidad hemos escalado allá en la Cordillera Central en Colombia, hemos escalado a más de 3.000 metros de altura caminando y cuando uno está a esas alturas, uno respira y y sale. se ve el vapor y uno ve las Exacto. vaquitas que llegan hasta 2.500 metros comiendo pasto y parecen vacas que estuvieran fumando o Sí, se arma exacto. una Sí. fumarola grandísima. Entonces, Sonia, háblenos un poquitico en las personas digamos que golpea fuerte el virus, porque hay quienes creen que el virus no existe todavía, que es una invención, que es algo... Sí. Eh, tu convicción es que el virus es real, ¿cierto? El virus es real. Parte de mis compañeros de trabajo hoy día lo tienen. Yo no sé si lo tenga. Sonia, no, porque no me he hecho la prueba y hasta que no me haga la prueba no puedo demostrar lo contrario, que yo no lo tengo. ¿Y por qué no Bueno, se ha hecho la prueba? vamos a No. hablar de la gente que presenta la sintomatología. Hay una lista infinita. Yo creo que deben haber más de 100 sintomatologías, pero en Medellín, Colombia, en la institución, sin hacer publicidad pues, del nombre donde trabajas, y por tus compañeros allá en el país, en la República de Colombia, ¿cuál es la mayor sintomatología que se está presentando y si difiere en algo con otras sintomatologías de otros países? Háblenos de las sintomatologías en Colombia, por favor. Las sintomatologías en Colombia, les cuento, Colombia es un país muy tropical. Tenemos todos los climas y al principio nosotros como país estábamos un poco tranquilos porque tenemos muchos virus diferentes, entonces decíamos, nosotros tenemos el dengue, tenemos tal, pues no creo que haga tanto daño por nuestra propia epidemiología, por nuestros propios tipos de enfermedades que manejamos aquí en Colombia. Y hasta hacíamos memes y chistes. Imagínense donde se encuentra el dengue con el COVID, pues el dengue lo acaba. Así éramos muy folclóricos, la verdad. Pero cuando ya empezamos a entrar en materia, venga, ese virus, ¿qué presenta? Tos. Ay, pero es que tenemos fumadores. Entonces, ¿será que la tos da por el fumador o por el virus? Ay, Dios mío. Tenemos malestar general, pero venga, el malestar general puede ser de una gripa porque se mojó, porque llovió, entonces no sabíamos. No, tiene que ser dolor de cabeza. Ay, pero si usted sufre de migraña,
Entonces, ¿será que la migraña es parte del virus o es del dolor de cabeza que usted le da? No, pero es que tenemos personas que tienen cuadros diarreicos. Venga, pero ¿y por qué la diarrea? No, ya cuando dice, tenemos personas con fiebre. Ah, bueno, persona con fiebre. Y empezamos a hacer a categorizar de los 10 síntomas cuáles eran y asociamos 3 inicialmente. Persona que tenga síndromes respiratorios, gripas, achís, alergias, que tenga fiebre y que tenga dolor en la garganta, persona que presenta 3 síntomas, entonces pasa ya a otro plano. Pero ya empezamos a encontrarnos con la falta de olor y sabor, anosmia y anopsia. Entonces ya decimos, venga, de 10 síntomas, 5 son los que más se presentan, entonces a esos 5 nos vamos a ir la parte epidemiológica. Paciente mayor de 60 años. ¿Por qué? Porque vienen otras enfermedades de base que tienen los pacientes o tenemos. ¿Cómo así? Si usted es hipertenso, si usted es diabético, si sufre de presión alta, quiere decir que su organismo está en desbalance y que eres presa fácil para que te coja una chis, para que te coja una gripa y para que te coja una fiebre. Entonces ahí es donde empezamos a entrar en las complicaciones. Una persona de 60 años en adelante que es hipertensa, que quiere decir que su corazoncito, su presión arterial y su corazoncito tiene un desbalance, no va a respirar lo mismo que una persona que tiene todo su sistema circulatorio bien. Entonces ya empezamos a clasificar y se montó dentro de Medellín las plataformas de seguimiento por geolocalización desde la alcaldía de Medellín. Empezó todo el sistema a que todos reportáramos qué síntomas presentados para poder empezar a como a dibujarnos en qué parte de la ciudad estaba el mayor contagio y empezar a hacer cercos epidemiológicos. Y eso nos llevó o nos ha llevado, porque hoy día, si ustedes ven las curvas de Medellín, nosotros estamos entrando a los picos, ya estamos llegando a la cresta de la curva de mayor contagio. Estamos esperando para el próximo fin de semana, que es con puente el 15, el mayor contagio para Antioquia, para luego empezar a descender. Entonces, ¿cuándo nos dimos cuenta que las personas tenían que ir a las clínicas? Cuando no sabíamos qué tipo de síntomas tenía. Porque si usted en el síntoma respiratorio se dice, me estoy ahogando, me siento que el pecho me aprieta, listo, vámonos para las clínicas porque ya ahí sí tienes que tener una atención médica. Nosotros en las instituciones nos disfrazamos, digo yo, nos ponemos los trajes especiales. ¿Trajes por qué? Porque cuando un paciente llega allí y hace achís, yo me puedo contaminar. Nuestros trajes tienen unas sustancias que repelen todos los virus. Entonces el virus llega y se queda ahí pegado, no me entra a la piel ni a las vías respiratorias. Eso creemos y aspiro que Sonia, así sea. o sea, la sintomatología al parecer se ha ido detectando progresivamente, ¿sí? En diferentes países, diferentes regiones, diferentes instituciones de salud. Sí. Una pregunta, ¿por qué hay tanta gente hoy que no cree que el virus es real? ¿Por qué cree que hay tanta desinformación? Ignorancia inconsciente, colectiva, o manipulación de los medios, o manipulación religiosa. ¿Por qué hay tanta gente que cree que esto es imaginario? De todo un poco. Voy a hablar desde un poquito de historia. En la antigüedad y aún en la última pandemia, creíamos que los virus y las grandes enfermedades eran castigos de Dios.
en nuestra región de América Latina, nuestros orígenes son la parte de los aborígenes, que son toda la parte indígena. Creían que cuando a mí me daba una enfermedad era un castigo de los dioses o era porque había alguna maldad. Iniciando por esa cosmovisión de nosotros, voy a hablar de América Latina. Cuando llega, y eso viene muchas veces en nuestra genética, porque esos son mis antepasados. Y esa genética, mi antepasado, muchas veces todavía está en mí. Cuando viene y me presenta esto, no tengo conciencia porque lo asumo como una gripa convencional. Y a todos nos ha dado gripa. Ay, entonces las creencias de las mamás, y me disculpan las mamás, no, es que si el niño comió tierra de chiquito, tiene defensas. Es que si el niño comió mocos, tiene defensas. Y me dice, sí, por favor. Pero si usted al niño nunca lo ha desparasitado, pues esas defensas no van a... Es que a los niños hay que sacarle lombrices. Sí, claro, hay que sacarle las lombrices, ¿cierto? Es que a los niños, es que yo tomo agua de la llave, a mí eso no me hace daño, tengo estómago de gamín. Y uno come unas vainas y uno dice, oiga, es que y lo más cochino es lo más rico. Pero resulta que todo eso que a mí me gusta posiblemente me esté haciendo daño. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si tomo agua de la llave, agua cruda, no tengo agua potable, pues hay unos microorganismos que están en mí y que de pronto mi cuerpo no va a tolerar esos microorganismos. Cuando uno va de una ciudad a otra, yo voy a la costa y yo sé que si tomo agua de la costa me da unas ganas de ir al baño impresionante, entonces yo soy de las que compro agua en botella porque sé que me hace daño, pero hay veces que uno a eso ni le para bolas. Entonces mire que ha sido un mundo de creencias de nuestra infancia, de nuestras abuelas. Y llega un momento que, no, eso con un agua panelita con limón, el jengibre se quita. Sí, pero eso hace una parte, necesitas otra parte para que todos ayuden a mejorarte. Entonces empieza uno ahí, no, es que yo no me termino el tratamiento, sino que me tomo tal cosa. ¿Qué esto que nos ha llevado? A que lógicamente también hemos encontrado que se presenta, actualmente lo vivimos, una contaminación de redes sociales. Yo soy una que por salud mental, yo no veo televisión. Hoy día prefiero escuchar una cosa, música, leer, pero no quiero ver televisión. ¡Ay, Sonia! No, es que canal que paso, canal que habla de Sarcos 2, eso mentalmente agota. Si yo llego a mi casa, pues quiero disfrutar otra cosa, no quiero mirar, ¿cierto? Entonces las redes sociales también han llevado el monte de la comunicación. En estos días creo que decía, el monte de la comunicación ha escalado a causa del monte de la salud. Me explico. El monte de la salud era un submonte, usted lo dijo en una de sus charlas, está entre la familia, la economía, pero es que el monte cogió los otros, pero resulta que en todo esto, el monte de las telecomunicaciones es el que más ha manipulado. Porque uno dice, ¿qué país tiene más contagios? ¿Qué país tal cosa? Y uno se da cuenta es por el monte de la comunicación. Y hay veces que nosotros mismos queremos ser masoquistas, queremos seguir escuchando todo el tiempo eso. Que allí no, que en Brasil, que vea, que positivo, que negativo, que mire. Entonces ha sido, yo creo que SARS-CoV-2 es una explosión de todo. Me explico. Existe, hay gente que se ha muerto, hay gente que se ha recuperado. Tengo amigos de trabajo que han fallecido, pero la economía se ha volcado, los países. Tenemos un decrecimiento económico tenaz.
cómo un virus que aparentemente nadie conocía, en menos de 7 meses paralizó un globo terráqueo. El único país que tiene un positivo es Trinidad y Tobago, tiene 2 positivos y tiene como 10 contagios. O sea, no respetó raza, país, religión, convicciones. Es como la Tierra, el día que la Tierra se detuvo, esa película. Fue como un Sonia, clic. sí, ya entrando, digamos, en el auditorio de los creyentes, cristianos que nos escuchan, eh, parte del auditorio sabe y parte no, pero les comparto, yo sufrí un COVID profundo, largo y muy intenso. Eh, yo estaba muy del pensamiento, de la convicción de que era algo así como medio inflado por los medios. Estoy de acuerdo que los medios inflaman todo, pero de alguna manera tenía una actitud desafiante. ¿Sí? Ahora, después de estar 3 semanas casi en cama, boca abajo, haber perdido casi 10 kilos y haber tenido fiebre y dolor, eh, sobre todo, pues uno se enfrenta a un tema de estrés familiar, un estrés profundo familiar. La familia se estresa, hay un estrés económico porque si no se acude al seguro social o al seguro popular, pues tiene que ser de cuenta de la persona o de la familia. Hay un estrés de fe porque todos aspiramos a los que creemos en Dios de que Dios nos va a sacar adelante a todos. Hemos visto por la palabra de que Dios zarandea a las naciones, que Dios zarandea a su pueblo, que Dios también da permiso al acusador de zarandear. Eh, caso de Pedro, caso de Job, que tuvo doble zarandeo, caso del sumo sacerdote Josué. Ahora, ¿cómo? También hay como un estrés espiritual. ¿En qué sentido el estrés espiritual? Encuentra uno hermanos muy queridos, amigos muy queridos que le dicen a uno, eh, ahí te envío unos ángeles de sanidad. Y al otro día le vuelven y le escriben, ¿cómo sigues? Entonces para uno es grosero decir, ni vi tus ángeles de sanidad, ni alcanzaron a llegar, ni me sanaron. Entonces, es decir, no por ser grosero, sino porque algunas personas tenemos la facultad, digamos, estos recursos espirituales de poder ver seres espirituales. Entonces, eh, ¿cómo crees tú? Ahora sí te hago una pregunta, que te pongas en mis zapatos de, yo no contesté nada, pero no sé si tú harías lo mismo que yo, no contestar nada o contestarle al amigo que me mandó los ángeles de sanidad para decirle, oye, no te llegaron tus ángeles. Yo no contesté nada por no ser grosero. ¿Tú hubieras hecho lo mismo? Yo no hubiera contestado nada tampoco. Le voy a decir por qué. Y es un pensamiento muy de Sonelí Andrade Quintero. Si a mí me duele la cabeza, me duele todo, estoy ardido en fiebre, yo lo que quiero es una recuperación. Y ahí entra a jugar algo el ser humano. La posición más vulnerable del ser humano es la enfermedad y la pérdida de un ser querido. Son las 2 posiciones más vulnerables de los seres humanos. Y técnicamente, si yo me siento enfermo, yo no quiero que nadie me hable, que nadie me toque. Si no quiero es una solución. ¿Me entiende? No quiere decir que los ángeles no sirvan, no venga, es que yo quiero una solución, no me quiero sentir así, no me quiero que venga, le doy la palmadita, no, yo como ser humano y todo ser humano quiere mejorarse. Y en esa vulnerabilidad, porque lo vivo, lo primero que me dicen los pacientes en esa área sería, ¿cierto que yo de aquí voy a salir bien? Entonces uno, sí, claro, usted va a salir bien si usted hace un tratamiento. Si yo estoy en un tipo de ese que me duele todo, no quiero ni que me hablen.
¡Ay! Y ahí es donde uno dice, pero ¿por qué yo no le hablo? No, es que yo quiero que si me volteo, me duele la última uña del pie y no quiero sentir dolor. Entonces, hay veces que uno dice, pero venga, ¿no entienden que la posición del enfermo es tranquilidad? Cuando una persona está enferma, yo prefiero orar por esa persona y no decirle, oiga, ¿cómo se siente? Porque es lo que Correcto. a mí menos me interesa es cómo se siente, porque yo no estoy en los zapatos de la otra persona. Yo puedo tener dolencias muy altas o muy bajas, pero soy Sonia, yo. un problema que tenemos en el pueblo cristiano, pueblo creyente, y en general, ¿no? Estaba recordando que nosotros tuvimos a nuestro hijo menor en tratamiento de una enfermedad relacionada con el cáncer de niño, y las personas hacen muchas preguntas, ¿no? Y eso produce estrés, ¿no? Eso no ayuda, ¿sí? Preguntas como, ¿y cuánto tiempo de vida le queda al niño, ¿no? Y cuándo se va a morir y qué van a hacer ustedes cuando el niño se muera. Es decir, ¿por qué las personas en general, vamos a decir, en general las personas no saben preguntar? Yo aprendí de la experiencia que tuve con mi hijo, después de recibir muchas visitas en Bogotá, Colombia, en la Clínica Santa Fe de Bogotá. Eh, fue, mi aprendizaje es que cuando uno va de visita, lo que menos debe hacer uno es preguntar. O sea, ese fue como mi aprendizaje final de todo el proceso. Pero no me quiero meter con el grupo de gente de amigos, sino con personas que, por ejemplo, me decían, desconéctenlo porque el Señor dice que ya va a ser sano. Y yo, pues, yo tengo mi fe, ¿sí? Soy creyente desde niño, tengo mi fe. Yo he visto sanidades y milagros, he visto muchas cosas alrededor de mi vida. Y yo simplemente miraba a mi esposa y veía los ojos de mi esposa y yo veía como que, mi esposa decía, eh, como quien dice, no decía nada, pero como quien dice, llegue a decir que se desconecte y verá que te vas a meter en un problema conmigo. Entonces, finalmente fue un proceso que entendimos que esa enfermedad era para la gloria de Dios, que, que son raras. El que diga que su enfermedad es para la gloria de Dios tiene que demostrarlo con pelos y señales y con realidades proféticas y espirituales. Al final, después de 3 años de sufrimiento, supimos que era una enfermedad para la gloria de Dios. Es Claro, la experiencia que tuve. Ahorita en mi caso supe que había sido solicitado por las tinieblas para ser zarandeado. sí, Una vez que yo sé que he sido solicitado para ser zarandeado, lo que yo pido es simplemente oración por mi fe, que mi fe no desfallezca. Yo tengo mi convicción y te la transmito, y tal vez tú la sabes, de que si yo tomo muchos medicamentos, no es pecado en sí mismo, no es una rebelión contra Dios en sí mismo, pero mi fe comienza a disminuir. Es decir, sí, claro, se lastima mi economía, eso tiene efectos secundarios, pero mi fe empieza a disminuir y empiezo a entrar en tristeza. Entonces, yo tengo esa convicción, yo solicité eso. Eh, Cuando alguien dice, por ejemplo, y uno espera de ciertas personas que su nivel de madurez tenga que ver con su manera de hablar, ¿no? Fíjese que una cultura se crea alrededor de la manera de hablar. Cuando una persona dice hecho está, simplemente como un latiguillo evangélico, profético, de hecho está, como un amén, amén, sin haberle preguntado a Dios si verdad está hecho o no. ¿Qué tal y si una persona dice hecho está y al otro día fallece el hermanito, ¿sí? Y entonces, ¿qué le van a decir a la viuda del hermanito, la persona que dijo hecho está? ¿Dónde va a quedar? Eh, ¿Qué recomendación le harías, no a las personas para que tengan las mismas convicciones tuyas, sino que qué recomendaciones le harías tú a nuestros hermanos en la fe cristiana, de que aprendamos a hablar mejor? Es decir, ¿qué recomendación nos harías a todos para que aprendamos a preguntar y aprendamos a cuando firmamos algo, para que otro lo adquiera como un producto muy cierto, muy certero? ¿Qué requisitos debe tener? Es decir, que establezcamos límites entre el hablar con ligereza religiosamente y el hablar con propiedad porque recibimos una información de parte del mundo espiritual, ya sea porque el Espíritu Santo, por alguna inmersión espiritual, en fin, tantos recursos espirituales que tenemos, sueños, visiones, ejercicio profético en sí.
¿Cómo ayudamos, cómo maduramos todo en nuestra manera de hablar? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, Sonia? Hay una parte ¿qué recomendaciones? Hay un término de muy coach, PNL. ¡Ay! Programación neurolingüística. Ay, ¿cómo así usted que me está hablando? Es el sentido de que yo debo ponerme en la línea de la otra persona. Y preguntaría, ¿qué haría Jesús? ¿Preguntaría locuras o oraría por esa persona, cierto? Realmente la parte de nosotros los cristianos tenemos un lenguaje muy religioso que muchas veces en ayudar, y me van a disculpar y que Dios me ayude porque Dios, yo digo super papi, aleluya, aleluya, pero no se ve acción alguna. Entonces, la religiosidad nos ha vetado de saber realmente cómo hablar. Nos dicen, ora conforme a la palabra, pero a veces es repetición de la repetidera. Entonces declaramos una oración repitiendo un salmo o un texto, pero nunca lo interiorizamos. Me explico. Y el Señor llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Pero si yo no entiendo por qué estoy enfermo, cuál es el origen de mi enfermedad, ¿cómo voy a hacer para decirle, venga Señor, usted está allá arriba, usted murió por mí, usted por qué me trajo este cáncer? O usted por qué me trajo, o a mí por qué me está dando, ¿qué derecho tienes el enemigo sobre mi cuerpo? Entonces somos muy ligeros al hablar. Es más, Lucas fue médico, Lucas el evangelista, y uno revisa Lucas y Lucas es de una textura muy suave para hablar y describe en el evangelio de una manera muy humana. Se nos ha olvidado muchas veces la humanidad. ¡Ay! Sonia, sí, se nos ha olvidado que somos un hermoso estuche, esto es carne y lógicamente vuelve al polvo, y que mientras que estemos en esa tierra, a nuestro hermoso estuche que se llama cuerpo debemos saberle hablar y tratar. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el que también sanaba. Dice, aplico el bálsamo de Galat. Y si uno hace una comparación entre cómo era el sumo sacerdote como humano, cómo Lucas representa a Jesús humano y cómo Jesús aquí en la tierra fue un humano, muchas veces me olvido de mi humanidad y de mi diseño de ser humano. ¿Por qué? Porque siempre ando en la espiritualidad, siempre hablo en el quinto cielo, o ando sacando demonios de los inframundos, pero mi humanidad, mi cuerpo, mi carne, ¿cómo la estoy tratando? Se nos ha olvidado entonces muchas veces es esa parte humana, esa parte que, mire, si una persona está enferma, su familia está enferma. ¡Ay! No, ¿cómo se te ocurre? Claro, es que ellos piensan, ellos se estresan, se preocupan porque estés allí postrado. Y se nos olvida esa línea de lo que somos de ser humanos. Yo creo que si no fuéramos divinamente humanos, Jesús no se hubiera vuelto humano como nosotros. Sonia, hablando de la manera de hablar, alguien me dice o me textea, ¿cómo te sientes? Y le digo, tengo fiebre. Y me dice, no digas que tienes fiebre porque si tienes fiebre, tienes fiebre. Entonces yo digo, ay, pero ¿qué es este juego de palabras? Si me está preguntando que cómo me siento y le digo que tengo fiebre y tuve fiebre por 8 días, alta fiebre, inclusive con varias duchas diarias y bueno, con algunas otras ayudas. ¿Cómo hace uno para contestarle a una persona que le dice a uno, no declares que tienes fiebre cuando tengo fiebre? ¿Cómo hace uno para entrar en esa conversación sin lastimar al otro? Yo le respondería, Jesús lloró.
La fiebre es una condición de que uno siente que algo no está sintiéndose uno. Y ahí viene la línea de las emociones. Dios nos hizo con unas emociones súper cool que yo no las puedo negar. Yo no puedo negar que tengo fiebre, que me duele la boca, que un dolor de muela me paraliza la cara. Dios nos hizo con emociones. Entonces, para mí, yo a esa persona le respondía, Jesús lloró, tengo una emoción, me está doliendo, yo no puedo negar el dolor porque es algo que mi cuerpo está sintiendo y lo que yo siento no lo puedo negar porque si niego lo que siento, me estoy haciendo mentiroso. Sonia, ya para ir esto en la parte, en la recta final, hablemos del futuro, ¿sí? Hagamos algo de exploración del futuro. Es evidente que ha habido un trastorno en las naciones, en las redes de suministro, en las exportaciones, Oh, importaciones, se ha detenido ciertas producciones, hay ciudades que han estado en contingencia, hay países mejor informados, hay gobiernos que se han endeudado económicamente el oh, presente y han endeudado el futuro a las siguientes generaciones para darles de comer al presente y se han endeudado para obtener recursos externos. Y hay otros que no lo han hecho. Pero hablemos del futuro. Preguntas así muy esto de hasta dónde te llega la visualización de acuerdo a los recursos científicos y recursos también espirituales que tienes. ¿Tú cuándo crees o cuándo estimas o cuándo te atreves a dar una fecha de que esto va a terminar, Sonia? terminar SARS-CoV-2, o sea, la enfermedad como tal, no va a terminar. Nos vamos a inmunizar todos. Me explico. Porque el virus ya llegó y el virus se adaptó a esta nueva atmósfera. ¿Qué termina? Termina es el ciclo de contagio, que es diferente. Tengo ciclos de contagio, tengo ciclos de pandemia. Termina la pandemia, porque la pandemia se da es por el contagio, es decir, que termina el ciclo del contagio de manera exponencial como se está dando hoy día. ¿Sí? La enfermedad o el virus puede quedar, porque en el momento que dentro de mí entró, ya llegó y se quedó, que ya mi cuerpo batalló y se hizo inmune a ello. Entonces, técnicamente es un nuevo estilo de vida. ¡Ay, Sonia! ¿La Nueva Jerusalén? No, no es la Nueva Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué va a pasar a nivel económico? Más o menos los grandes que saben la economía, eh, la depreciación a nivel global es de casi el 12%. Todos los países. Los expertos en finanzas dicen que más o menos en 10 años estamos recuperando lo que hemos perdido en 7 meses. Sí, ha habido mucha destrucción de riqueza Total. en general, aunque ha habido personas que les ha ido bien, ¿no? El dueño de Sí, Amazon seguramente le ha ido bien, el dueño de Zoom, pero por lo que estamos sí, transmitiendo, le ha ido sí, bien, ha ido bien. pero se han deteriorado muchos negocios Mucho. informales. Ya ves Y la que en los diferentes economía. países hay gente que vive al día, ¿no? Vivir al día, entre comillas, es salir a ganarse informalmente el sustento Exacto. diario. Esa gente ha sufrido en los países donde no han habido Mucho. subsidios. Entonces vemos que hay un deterioro. Y qué bueno que nos hablas de que una cosa es que termine el virus y otra que termine el ciclo de contagio. Entonces Sí. le mejoro la pregunta, ¿cuándo crees que termine el ciclo de contagios? El ciclo de contagios determina geográficamente. ¡Ay! Sí, es diferente la temperatura, la humedad en todo el mundo. Hay unos países que somos más densos que otros. Hay unas poblaciones que se cuidaron en su juventud más que otras, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo termina el ciclo de contagio? Con el comportamiento de cada país. Cada país es responsable. Si por lo menos aquí en Colombia y en Medellín estamos nuevamente en cuarentena, no en confinamiento al 100%, solo los fines de semana. Si esto sigue, nosotros guardándonos,
van a haber menos contagios o los contagios se van a demorar más. ¿Qué es lo que ha pasado en todo el mundo? Que fue una avalancha de contagios y de personas enfermas, que ningún país tiene ni ha tenido los recursos en el sistema de salud para atender a 10.000 personas un mismo día. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí en Colombia, aquí en Medellín? Nosotros teníamos 525 UCIs y somos 2.500.000 de habitantes. Las proporciones nunca daban. Entonces, cuando se viene la avalancha, es que entre más avalancha hay, más nos contagiamos, pero más rápido subimos y se acaba. Mientras más Claro. nos guardamos, es la inmunidad de rebaño, aunque la OMS diga que no. Mientras más nos guardamos, más vamos a esperar esa ola. Entonces, Claro, creo que ahí la parte del gobierno sopesa, sí, saca claro, a pero todo el mundo. las decisiones de gobierno finalmente tienen que ver con la infraestructura que hay para Exacto, atender a los pacientes más graves, seguramente. exactamente. Pero Sonia, está ocurriendo un fenómeno y sobre todo pasa en estos países y estamos en un contexto del continente americano. Yo tiendo a creer, aún con toda la crisis que hay en Estados Unidos, de todos estos movimientos que sabotean ahí al gobierno Sí, republicano de Estados Unidos, pero sacando un poquitico a Estados Unidos, a Canadá y hablando de los demás países, hay un fenómeno que se está presentando que son los subregistros. Es así es. decir, que no se registran las estadísticas como son porque los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, presionados por distintos grupos de poder o grupos sociales o económicos, no entregan la información. Las cifras no coinciden. Entonces, esto de sus registros va a pasar con que nunca vamos a saber la historia real de qué fue lo que pasó. Total. Cuando los investigadores entren a estudiar las cifras, vamos a ver muchas incoherencias entre una nación y otra por los subregistros. Pues yo no te voy a, es decir, es difícil ahorita hacer afirmaciones sobre qué países están haciendo sus registros más que otros. Vemos que algunos invierten más en pruebas, en test que otros, ¿sí? Unos invierten más en prevención. Por ahí veía que en un país centroamericano les daban un kit donde venían unos limones, unas aspirinas, una Ujú. ivermectina, una pequeña formulita, como que un pequeño kit que el gobierno les daba como quien dice, si se les sube la temperatura o tienes estos tres síntomas de este listado, hágale, éntrele Sí, a esto. Es decir, pues eso choca con algunas escuelas y de pensamiento médico y choca brevemente, dinos esto, ¿qué escuelas están chocando? Hay escuelas que creen en las medicinas naturales, hay otras que creen más en las alopáticas, hay otras que creen en... Eh, ahora que yo estuve enfermo, mi hija me decía, contagiado, mi hija me decía, papi, eso nos llegaron fórmulas hasta de comer eh, cuerno de búfalo en polvo, ¿sí? Fumar tabaco de no sé qué cosas, es decir, esto de las medicinas alternativas, pues deben haber algunas de origen espiritual, de diseño divino, y también deben haber otras de diseño del inframundo, ¿no? De los antidiseños. ¿Qué nos puedes decir de eso, de los recursos de la medicina creada por el hombre, ¿sí? Y de las medicinas o medicamentos extraordinarios, digamos, de las medicinas alternativas de diseños como aceites esenciales, qué sé yo, y de otras cosas de las tinieblas? Denos un contexto de como qué tipos de pensamientos se están moviendo alrededor del mundo. uy, profe. Pensamientos muchos. Iniciando que dentro de la parte médica tenemos 40 especialidades médicas clínicas, es decir, que solo se dedican a una parte del cuerpo, ¿no? Y tenemos las generales, tenemos las quirúrgicas y tenemos la medicina como la conocemos hoy día y la parte de medicina alternativa. En medicina alternativa entra acupuntura,
entra lo que hoy día se conoce como el Tai Chi, toda esta línea de energías que llaman, ¿cierto? Toda esta línea de aceites esenciales que llaman, entran muchas cosas a jugar, pero lo que hemos de partir es, yo, ¿por qué me enfermo? Me enfermo porque hay un desbalance o un desequilibrio en mi cuerpo, en mis sistemas. Entonces, hemos encontrado el farmacéutica que dice, tómese esto y le funciona. Hemos encontrado la abuelita de la esquina, mijita, una limonadita con jengibre y con limón y funciona. Hemos encontrado los que son amigos de medicamentos. Hemos encontrado los que son amigos de los aceites esenciales. Hemos encontrado los que son amigos de las plantas medicinales. Hemos encontrado los que dice raspe un carbón, porque así llegaban esos días, raspe un carbón encendido y échese en el cuerpo y así elimina la energía. Hemos encontrado mucho. ¿Y cuál es la balanza? La balanza somos todo, es decir, nuestro cuerpo está en armonía. Entonces, ¿puedo tomar medicinas, fármacos? Si es su convicción, lo puede hacer, con tal de que se cure. ¿Debo aplicar medicina alternativa? La acupuntura. Depende, pregúntele a Dios, ¿cierto? Porque la acupuntura sí es otro cuento totalmente diferente a medicina alternativa. ¿Debo aplicar aceites esenciales? Ok, ¿cuál es el origen del aceite esencial? Yo qué digo, todo me es permitido, mas no todo me es lícito, dice Pablo. Yo puedo aprobar de todos los tipos de medicinas para curarme, pero realmente ¿será que el Padre me da permiso? O sea, está llegando a un punto medular y es que cada persona debe de alguna manera saber la causa de la enfermedad y debe ser una lucha personal, tal vez ayudada por otras personas que le ayuden a encontrar, visualizar dónde está la solución a su problema. Es decir, como que, pero ¿no le parece que eso sería muy atomizado, que cada uno encontrara soluciones individuales en lugar de dar una regla general para todo el pueblo cristiano de América Latina? No, porque somos únicos. Si yo soy un diseño único, mi cuerpo es único. El cuerpo de Sonia Lilia Andrade no puede ser el mismo cuerpo de William Neira. Dios se tomó el trabajo de hacernos uno. Por eso los tratamientos son individuales en la parte médica. Que a unos le funciona. No, es que a mí la vecina me dijo que me tomara esto y a mí me funcionó. En farmacología hay una que se llama 50-50. 50% funciona, 50% no funciona. Pero mis cuerpos, todos somos únicos y diseñados. Por eso lo que funciona es el 1 a 1. Ejemplo, hay muchas personas que en mi clínica que dicen, venga, es que no me funcionó el antibiótico, pero venga, es que el paciente lo toleró divinamente, cambiemos de una vez el antibiótico. Entonces, lastimosamente, los fármacos han sido diseñados para todos nosotros, pero no a todos nos funciona. Los aceites esenciales han sido diseñados para todos, pero no a todos les funciona porque nuestro cuerpo, nuestra manera de respirar, nuestros sistemas son únicos. Sonia, pero entonces eso de que somos únicos y una solución para cada uno hace que la solución global del problema se nos vuelva más complejo. Totalmente. Eso es lo que está pasando, porque uno, es más, si sale nuestra vacuna, por lo menos hoy Rusia sacó que para agosto va a vacunar masivamente a todos en Rusia. No sabemos si funciona la vacuna masiva. Por eso, si Dios es único y a mí me funciona una vacuna y va en contra de todo mi sistema de creencias, ¿qué hacemos?
Sonia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético hablando del tema de las vacunas, alrededor del tema de las vacunas que están preguntando aquí Beatriz Cardona desde Medellín, Colombia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una comunidad cristiana? Imagínate una comunidad cristiana, ¿sí? Sí. Donde algunos hermanitos en la fe tomen la decisión por sus convicciones de hacerse vacunar. Sí. Y otros hermanitos en la fe, también de la misma comunidad, en una población Sí. de algún pueblo de América Latina, unos de hacerse vacunar y otros de no hacerse vacunar. ¿Qué recomendación le darías tú al pastor cuando unas familias tomaron la decisión de hacerse vacunar y otras familias tomaron la decisión de no hacerse vacunar? ¿Qué debería hacer el pastor de esa iglesia? ¿Hacia dónde debería orientarse? ¿Hacia alguno de los dos lados o debería radicalmente declararse en contra de las vacunas? No. Primero, debería respetar la decisión de las personas. Porque si la Por persona toma supuesto que una estamos decisión... hablando de un ambiente de Sí. respeto y de buen pastoreo, pero ¿qué se puede hacer? Porque a veces las No. personas Sí. tienen esto, vamos a decir, están amablemente equivocadas, entonces un Sí. líder tiene que sacarlas de su error. Sí. Ahí sigo como diga un amigo mío. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios? Yo que digo en las vacunas han una polémica muy grande. Voy a hablar en dos ejes, como la parte epidemiológica y luego la parte espiritual. La parte epidemiológica me dice que las vacunas son necesarias porque la vacuna es inyectar un poco el virus para crear anticuerpos y ese virus no de más grande. Eso es una vacuna. Es el mismo virus, solo que en dosis pequeñas, ¿cierto? Más que todo en los niños. Los niños son los que inmunológicamente están más desprotegidos porque no han comido tierra como uno ya a nivel adulto, ¿cierto? Entonces un niño, si me lo coge un virus de eso, pues sencillamente causa problemas en todos sus sistemas, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico y salud pública, yo debería dejar que vacunen a los niños. Sí, estoy hablando desde el punto de vista epidemiológico. Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿qué hago? Mi pregunta es, ¿cuál es el origen de la vacuna? Yo le preguntaría a Dios y tendría permiso. ¿Por qué? Voy al sistema de creencias. Tengo personas que creen más en ciertas cosas que en otras. Tenemos mayores procesos. Solamente aprendemos por proceso, no por milagros. Y si tengo que pasar por un proceso, yo debo preguntarle al Padre. Yo siempre he dicho que si yo fuera pastora y me vinieran con la vacuna, él sabe que vamos a orar. Si tu hijo o yo necesito ser vacunado, ¿qué implica eso? ¿Es la voluntad tuya para mí y para mi familia o para mi hijo? ¿O también voy si es lo que no quiero? Hay algo muy tenaz a nivel espiritual. Dios dice, la palabra dice que respetará sus autoridades. Y hay muchas veces que las vacunas son dadas por autoridades, mal puestas o bien puestas. Pero si no, ¿cuál es mi convicción? Si yo tengo la certeza que mi hijo y mi familia no van a llegar a ese yugo de la enfermedad por falta de vacunas, tengo que conocerlo. Sonia, desafortunadamente no todos tienen acceso a información privilegiada y desafortunadamente nadie tiene acceso a si en la vacuna viene veneno incorporado, quién sabe qué cosas incorporadas de tecnología que no Sí, conocemos. Entonces, inclusive otras enfermedades que exacto. puedan venir. Entonces, genera un ambiente de desconfianza, ¿no? Un ambiente de desconfianza. Este tema ha creado mucha controversia, mucha polarización, inclusive, Sí, pues, y lo que se refleja en el mundo también se refleja dentro de la misma iglesia, ¿no? Eh,
Porque cuando uno dice, yo tengo fe, mi convicción es no usar vacunas, otros hermanos lo ven a uno como un poco irresponsable, ¿no? Pero porque uno tiene la fe y la convicción de que no debe usarlas. Entonces, eh, Sonia, nosotros Hay, podemos ser visitados por virus desde el espacio sideral, es decir, el universo tiene suficientes, vamos a decir que vamos en una nave hasta la Luna, seguramente, pero tripulada por seres humanos, pero que seguramente por cuestiones de físicas, ya para ir a otros planetas, ya no eran seres humanos, sino eran robots, máquinas, pero esas máquinas algún día vuelven, van y toman fotos, vuelven, y esos equipos, esas máquinas, podrían traer virus del espacio que no conocemos. sí, totalmente de acuerdo. Les voy a explicar por qué. Hay una rama de la parte médica que es la astrobiología. ¿Cómo? Astrobiología. La astrobiología o astrofísica, toda esta parte de toda la línea de enviar cohetes en cápsulas. Hay estudios que ha hecho la NASA y la Estación Espacial Rusa que han surgido en los últimos 2 años, que los mismos virus que nosotros tenemos aquí en el mundo terráqueo están en el espacio sideral. En una de las cápsulas, la cápsula lunar que después de 14 años y hace 4 años están tratando de volver, ellos mandan cultivos y ellos tienen unos equipos muy sofisticados, encuentran hongos en las que ellos llaman las salas blancas o las salas más limpias. Y cuando llegan aquí a la Tierra y están entrando en espacio sideral, ellos llegan a una especie de confinamiento, porque sí traen un nivel, llamémoslo, un nivel de contaminación diferente al de nosotros. Me explico. Allá hay unos tipos de microorganismos en otro tipo de estructuras físicas y químicas, ejemplo, que están lejos del sol, pero son microorganismos y son virus que tenemos hoy día. Entonces, cuando llegan aquí a la Tierra, yo no sé si el choque térmico con toda la atmósfera de la Tierra y del espacio sideral, cuál es el comportamiento y la mutación de ese virus o de esos bacterias. Entonces toca llegar y quedar aquí como en confinamiento. Los encierran por un tiempo, por así decirlo, los limpian hasta poderlos destruir, al igual que nosotros. Si nosotros viajamos hacia el espacio sideral, nuestros organismos que son propios de nuestra piel, no sabemos cómo hacer el comportamiento en el espacio. Y si los míos sean más contaminantes que los del espacio. Hoy día sí los hay. Y existe y hay programas de limpieza, desinfección y de vacunación para toda esta gente, pues que viaja, los astronautas y todos ellos. Sonia, yo sé que en nuestro auditorio, los que están en directo de los diferentes países de América Latina y Estados Unidos, y claro, con el debido respeto que todos tenemos convicciones diferentes, pero ahora sí, como se dice, pues tú hablas desde tus convicciones ya para terminar, ¿te atreverías a darnos algunas sugerencias o consejos, unos 2, 3, 4, 5, y ya con esto vamos cerrando? Sugerencias. Consejos, recomendaciones que nos darías al pueblo cristiano en América, en el continente americano y en España. Sí. Hay un consejo que dice en Apocalipsis. Voy a buscarlo. Los consejos son limpieza y desinfección. Ay, pero usted que me está hablando de limpieza y desinfección, porque no sabemos SARS-CoV-2, COVID, cómo se comporta. Lo único que conocemos 100% es que un virus de coronavirus dura 72 horas en una madera. Dura
8 días en un metal. Es como el tiempo de vida que él tiene allí. La sugerencia que yo les doy es limpieza 100%, lavado de manos. El aislamiento, ¿qué quiere decir? El aislamiento no es que yo no le haga a la otra persona, es que si yo sé que tengo un nivel de contagio alto, pues venga, yo trato de estar un poco, mínimo 14 días alejados de toda mi familia para yo no irles a hacer daño. Utilizar la ética del estornudo. En vez de hacer achis, póngame la mano en el codo y sobre el codo, pero no seamos irrespetuosos en hacer achis hacia las otras personas. Utilice mi tapabocas porque me estoy protegiendo yo y estoy protegiendo a la otra persona, ¿cierto? Estoy buscando porque lavo de manos con agua y jabón, limpieza. Es muy tenaz porque cuando dicen, ejemplo en el tabernáculo, ¿cuántas veces tenían que lavarse las manos para entrar al lugar santísimo? Entonces uno dice, ay, lavado de manos, qué chévere, ¿cierto? Apocalipsis 2:14 dice que lave sus ropas y entre a la ciudad. Mire que la misma palabra está diciendo, sea higiénico y limpio. En las pestes alrededor del mundo han odiado a los judíos, ¿sabe? Porque los judíos eran los más higiénicos y nunca le daban ningún virus. Y decían que el virus era por la desaseo que manejaban y los judíos fueron los más saciados y han sido los más saciados en toda la cultura de todas las pandemias. Por eso no los querían. Y hoy día, si ustedes ven, Israel es de los países más saciados que tenemos a nivel mundial. Sí, es evidente que un aprendizaje compartido, y muchos van a estar de acuerdo conmigo, es que después de este tiempo, que yo no le llamo nueva normalidad, porque pues esto, pues qué es normalidad, ¿no? ¿Quién define la métrica de qué normalidad teníamos y a dónde vamos a llegar? Yo creo que vamos a llegar a unas realidades diferentes a las que nos iremos adaptando seguramente. Sonia, pero pues, cosas tan elementales como darse uno la mano, ¿no? Que simbología o expresión de estar de acuerdo, ¿no? Mire, ¿Cómo vamos a transmitir confianza con el otro no hay. cuando tan bueno, por ejemplo, en el cine hablarse uno en el oído, ¿no? O Hay entre amigos cuchichearse, o en el salón de clases mientras el profesor está sí, de espaldas en el tablero, uno está sí, cuchicheando con los compañeros y el profesor voltea a mirar y todo el mundo vuelve a su punto. Es decir, sí. ¿esas cosas van a desaparecer o sencillamente esperaremos que el ciclo de contagios pase? Yo creo que es miti-miti, 50-50. Van a desaparecer. Es muy difícil y yo no lo llamo un daño, o sí, digámoslo, un daño que se ha hecho a la condición humana, es aumentar el nivel de desconfianza hacia la otra persona. ¿Sí? Yo creo que COVID eso nos ha enseñado, va a ser muy difícil volver a confiar en los demás. Más fácil vamos a tener que confiar en una máquina, pero yo la otra persona digo, oiga, usted me va a contaminar. ¿Sí? Eh, Sonia, sí, sí. Aquí está preguntando Israel Pellegrini desde Argentina, que si pregunta que, y ya como se nos está yendo el tiempo, ya están preguntando al final que si el COVID vibra a 5.5 Hz y muere a los 25.5 Hz. ¿Qué conocimiento tienes de eso, Sonia? sí, claro. El COVID muere con agua y jabón. Ejemplo, ustedes cojan un pañuelo y estréguenlo con agua y jabón, el COVID desaparece. Por eso es más, el COVID muere a los 27 grados centígrados. Lo que COVID no puede hacer es llegar a esas cavidades nuestras como la boca, la nariz, los ojos, que son cavidades húmedas, porque COVID es muy oportunista, inmediatamente ¡pum!, se pega a la propia flora de nosotros. Es más, COVID muere con un secador.
Pero es que COVID no es solamente lo que no, estamos en COVID, pero es que tenemos otras bacterias que no mueren en ese cuento, mueren con otras cosas. Sí, aquí comienzan, es decir, nos vamos a tener que reinventar nuestra forma de comportarnos porque tan bueno estar en un restaurante donde hay esa gritería al estilo italiano, al estilo venezolano, donde todos hablan al mismo tiempo. Los que atienden a las mesas nunca dejan de venir a la mesa porque es un desorden, pero es parte de la alegría, del jolgorio. Es decir, parece que muchas cosas van a tener que cambiar, el sector restaurantero, el sector educativo. Hay iglesias pues los contextos pastorales que tenemos, pues hay iglesias que están sufriendo porque no estaban preparadas para transmitir sus enseñanzas, predicaciones a través de las redes sociales y pues evidentemente, y lo escuchaba en estos días escuchando un reporte de Guatemala, eh, muchas vamos a llamarlo comunidades, para no llamar iglesia al local, comunidades cristianas, aunque ellos dicen iglesias cristianas, llamándolo local, se entiende, ¿no? No vamos a entrar en la controversia de que quién es iglesia, si la persona o el pedazo o las paredes. Muchos han tenido que cerrar sus locales porque son rentados y muchos han entregado ministerios y es decir, vamos a decir, se están cerrando comunidades de acuerdo a ese sistema formal. Es decir, pregunta muy difícil. ¿Tú crees que Dios sabiendo eso, eh, Dios sabiendo de antemano eso es un daño colateral de lo que está sucediendo o era el propósito de Dios que los que nos reinventáramos más a tiempo sufriríamos menos o cómo lo ves? Yo lo veo como un rediseño de Dios. Romanos 12:2 que dice, renovaos todos los días en mi pensamiento. Estamos enseñados y hoy día yo lo estoy viendo con la formación universitaria, que a nosotros como cristianos nos hace falta mucho el manejo de telecomunicación, mucho reinventarnos. Nos quedamos en lo mismo de hace muchos años y somos muy tranquilos, muy pacíficos, como que, no sé, aquí en Colombia o más en mi tierra dice, como si Dios me lleve y Dios me traiga, pues como que me da lo mismo 5 que 20. Las tinieblas sí han sido unas maestros en reinventarse. Sí, sí, sí. La tecnología en los últimos 7 meses, en los últimos 4 meses para América Latina, habla un estudio de una de las Universidad de Columbus, dice, se ha reinventado y ha avanzado en 4 meses lo que estaba presupuestado para 5 años. Sí. Sonia, estamos llegando a un tiempo final. Y le comento al auditorio que el próximo jueves, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, 10 de la noche, hora de Argentina, y el domingo, 10 de la mañana, Los Ángeles, 12 del mediodía, Mérida, 2 de la tarde, Argentina. Vamos a continuar con otros invitados del sector de la salud, que son personas que vamos en un primer ciclo de personas que están en línea directa con el sector de la salud y luego vamos a entrevistar a otras personas. El objetivo no es crear controversia, ni el objetivo es desafiar a nadie, ni el objetivo es entrar en discordia, sino tomar tiempo para escuchar las convicciones del otro hermano, ¿no? Para escuchar las convicciones del otro, entendiendo que tenemos una fuente de autoridad y una fuente de luz y todos tenemos acceso a la misma fuente que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es posible, Sonia, y creo que hay muchos temas y tengo más cosas que se me están ocurriendo en este momento, pero yo te pediría que si después de un ciclo con otras personas pudiésemos volver a conversar contigo porque me quedan muchos temas que sé que puedes contribuirnos y porque yo te he visto y doy testimonio de que te he visto en los últimos años en guerras, vamos a decir, de altísimo nivel espiritual. ¿Sí? Aquí en Mérida te tuvimos en algo con apostólico y profético, inclusive, ¿te acuerdas cuando estuvimos en algunos lugares de aquí de Yucatán
Sí, con la profeta Ana Méndez, ¿no? Hace como 2 años estuviste cuando vino la profeta Ana Méndez por acá. sí, sí, señor, Bueno, correcto. entonces esto, y te hemos visto en guerras de naciones y en un fuerte, y que con mi esposa decimos, ¿no? Y se lo digo con respeto y con cariño, con mi esposa No. decimos, oye, Sonia a veces le pega al punto, es decir, como tú hablas esto muy juvenil, muy super cool, muy super hiper mega play, fashion, en un lenguaje que nosotros los más adultos esto ya casi no entendemos, pero entendemos Oh, por que Dios. así deben hablar esto los jóvenes. Entonces, pues decíamos, hay que prestar atención a Sonia porque Sonia le pega a veces a puntos claves y hemos visto temas especiales de naciones, de países y de personas donde justamente le has dado en el tema clave. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Y me pregunto a veces para mí mismo, es decir, ¿cómo hace Sonia para moverse en un ambiente profético donde Sonia ha estado en contacto de pelear contra la muerte, hemos estado en guerra contra la muerte, hemos estado en guerras espirituales muy fuertes, en diferentes contextos, y llegar a este punto donde tengas que, digamos, en un momento determinado, tal vez vista, y lo voy a decir con respeto, tal vez vista por algunos del cuerpo de Cristo, hasta con menosprecio por ejercer un rol, vamos a llamarlo secular, donde a veces esto tienes que verse con la perforación de la piel y el derramamiento de sangre y el consumo de medicamentos. Entonces, lo que quiero decirte es que estamos en un punto donde lo que queremos es escuchar las convicciones. Dice la palabra, escucharlo todo y retener lo bueno. Yo estoy Sí, claro. construyendo convicciones, Total. y yo sé que Sí. mañana mi manera de pensar va a ser diferente a la de hoy, no porque yo esté cambiando, sino porque primero me estoy arrepintiendo. Es decir, Sí. y porque cada vez voy creciendo y voy teniendo, y va creciendo lo que llamamos, o lo que yo llamo la mente de Cristo en mí. Yo voy disminuyendo a pasiones, a deseos, a sueños Sí. personales, y Cristo va creciendo en mí. Es decir, me voy perfeccionando, me voy madurando. Entonces, es posible que la próxima vez que conversemos sobre este tema Claro. personal o en público, yo te esté diciendo, Sonia, ¿te acuerdas de esta convicción que yo tenía? Ya la cambié. ¿Sí? Aquí dice Total. Indira Concha de Mérida, Yucatán, super cool, Sonia, love you. Bueno, le está mandando Indira, está Mira, haciendo que saludes. declaraciones muy queridas, porque pues ellos te conocieron cuando viniste a Yucatán en este tema Sí. tan interesante, y a veces como no se conocen en el contexto de la iglesia tradicional, de la iglesia Susana Sí. Doctrina, ni siquiera en la iglesia de Reforma, porque eso de ir a hacer un trabajo espiritual a la Ciudad de México o a Montevideo, Uruguay, o a Moscú, ¿sí? Es Sí. decir, gente que no ha participado en eso, aún creyentes de mucho tiempo, pues van a decir, esto están como Medio medio, locos, medio están en crazy. otra frecuencia, ¿sí? Y yo Sí. lo que le digo a los hermanos en la fe, y también le digo a los muy proféticos, es no lastimen a los hermanos que vienen en ese caminar. Yo trato en lo posible no de ser ecuménico ni de que todos tengamos el mismo nivel de pensamiento, sino de que el amor que nos une, o sea, la sangre que nos une, es la sangre de Cristo, somos el cuerpo y participamos de la mesa del Señor con la sangre con el vino que es su sangre y con el pan que es su cuerpo. Y yo lo que aspiro es a que no dividamos el cuerpo, sino a que, aunque tengamos convicciones diferentes, ojo, con tener convicciones diferentes no significa de que uno Sí. ande en verdades y el otro en mentiras. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que construyamos y vayamos avanzando. Seguramente esta noche muchos de los que nos están escuchando van a cambiar convicciones. Sí. Y seguramente mientras dormimos vamos a cambiar convicciones porque vamos a tener acceso a la casa de la sabiduría y vamos a abrir un rollo y vamos a leer ese rollo, y ángeles de sabiduría nos van a permitir acceder a misterios. Y nuestras experiencias mismas hacen que cambiemos nuestra genética y cambiemos nuestra manera de pensar. De hecho, la mejor definición de arrepentimiento es cambiar de manera permanente la manera de Sí. pensar. Sonia, de mi parte yo te agradezco y en No. nombre del auditorio, y reitero nuevamente la invitación. Oye. Posterior a este ciclo de conversaciones es posible que nos demos una segunda conversación. Bueno, Sonia, Claro. bendiciones para
Muchas gracias. Todas las personas que han participado de Argentina, Brasil, Saludos. Perú, Colombia, México, los bendecimos, los amamos, los Así esperamos el próximo jueves. Bendiciones para todos, amigos. Sonia, despídete en 10 segundos del auditorio. No, un súper abrazo, súper mega fashion play para todos. Y muchos besos y abrazos. Ya, se les quiere. Sí. Gracias.